Pues aquí continuamos con nuestro programa, ahí veíamos también esa maravillosa canción de Pablo López, que me encanta este chico, ¿eh? A mí me gusta mucho también. Eso, también de la tierra, sí que maravilloso. Ainhoa, muy buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Lunamic, una semana más, protegiéndonos a todos, aconsejándonos a todos, y que sepas que se está haciendo todo el mundo adicto tuya. ¿Ah, sí? Estás haciendo todo el mundo tic. Bien, eso está bien. Ainhoa, muchísimas Sí, gracias seguro. por estar con nosotros, y además hoy vamos a hablar de un tema muy importante, son nuestros menores y de si realmente es legal o no es legal grabar a los menores sin consentimiento. Ainhoa. Pues verá, en principio, lo primero que te voy a decir es que esto es un tema legal. Yo no Claro. soy abogada, pero sí he consultado a un Ella, abogado experto, perita judicial en ingeniero el de TIC, telecomunicación, pero no es decir, soy abogada. técnico, no abogada, pero sí es verdad que me muevo en el entorno de los juicios, los procesos, y tengo contacto con muy buenos abogados especializados en protección de datos. He consultado a uno. A tu buena fuente. Le doy un beso de edad que a Iván González, un besito Iván. Muchas gracias, Iván. Un abogado especialista en protección de datos. Entonces, el tema de si es legal, si no es legal, digamos que esto es mejor que un solo abogado, pero bueno, sí que podemos decir cosas. Es una pregunta muy difícil de contestar sí o no. Bien. ¿Vale? Porque lo primero es quién graba, quién está grabando, si es un particular, si es una empresa, si es una administración pública. Segundo, ¿para qué grabamos? ¿Con qué finalidad? Si es para un uso privado, o mejor dicho, qué se va a hacer después con esa grabación, si va a ser para un uso privado, un uso doméstico, o si se va a difundir en redes sociales, por ejemplo, en algún sitio público. En estos casos, evidentemente, no se puede hacer, no se debe hacer sin el consentimiento. Si se hace, es denunciable. Claro que sí. O sea que es muy importante. Por ejemplo, si es un padre el que graba a su hijo porque quiere controlar si estudia o no estudia, por ejemplo, ¿eso es legal? Bueno, dentro del ámbito doméstico, digamos, ¿Sí? que se puede decir que sí, ¿vale? Bien. Siempre que sea para un uso privado. Bien. Que en ese caso no se va a difundir esas imágenes y, claro, al entrar en el tema de... Sí, hay una intencionalidad, como hemos dicho, sana y natural de educar más que Claro, otra cosa. el caso de los padres con los hijos es un caso muy particular, porque aunque tiene la libertad o el derecho al secreto en las comunicaciones los menores, también existe el deber de los padres de cuidar de esos menores. De proteger a esos menores. Claro, entonces, por eso digo que no hay respuesta de sí o no, blanco o negro, sino que dependiendo de las circunstancias, en caso de una hipotética denuncia, un hipotético juicio, va a ser la sana crítica del juez la que determine en qué casos sí, en qué casos no. Perfecto. Es muy importante también el qué ocurre cuando tú, por ejemplo, ves la imagen de tu hijo, ¿no?, de tu hija en una red social o datos de un menor, o sea, imágenes de un menor hechos públicos, ¿no? Sí. ¿Es denunciable esto? Sí, por supuesto, a la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que sean simplemente datos de carácter personal, tenemos que decir que la imagen es un dato personal. ¿Por qué? Porque tú puedes identificar a una persona por su imagen. Por ejemplo, te pregunto, y fíjate que nosotros somos productoras, ¿no?, y podría también hablar un poco de este tema, pero tú grabas una imagen de un niño sin el consentimiento porque te pilla en la calle grabando un directo, por ejemplo, como el que vamos a hacer en unos minutos. Sí. Y detrás pasa un niño. Sí. Ese niño o esa madre no ha dado un consentimiento, pero es que ha pasado por allí. ¿Hasta qué punto eso es legal o ilegal? Ahí Porque hay una entramos, sí, línea muy fina, ¿no? Efectivamente, si se trata de un evento, pues por ejemplo una fiesta, algo noticiable que se dice, o algo de interés y simplemente... Sí, donde prima el derecho a la información. Exactamente, no tiene por qué haber ningún problema, pero sí es cierto que si esa persona se ve en televisión, por ejemplo, y quiere ejercer su derecho de cancelación, está en su derecho de hacerlo, de Vale. ejercer ese derecho de decir, no quiero aparecer más, quiero que estas imágenes se eliminen. Y ya entramos un poco también en ese juego, es decir, ¿qué pesa más? Esa ¿El dicotomía, derecho a la claro. información o la privacidad de una persona? Lo que sí es cierto, en cualquier caso, si tú difuminas o está muy lejos y no se puede reconocer, o se difumina la cara de alguna forma, ese dato personal ya no permite identificar a esa persona, con lo cual ya no aplica la ley de protección de datos. Claro, es que hablamos además de menores, ¿no?, con los que se tiene que tener un especial cuidado. Hablamos también, por ejemplo, de reconocidos famosos que han sacado a sus menores sin ningún tipo de pudor en exclusiva y luego han dicho, luego no lo saques, pero claro, tú ya lo has hecho un personaje público, ¿no? Sí, pero en esos casos le ampara igualmente la ley de protección de datos. Le ampara igualmente, sí, ¿no? le ampara, aunque es cierto que ha habido sentencias de jueces que, si bien le han dado la razón diciendo si tú tienes derecho a tu protección de datos, pero la valoración de ese derecho, de esa protección, es menor que si es una persona anónima.
Claro que sí. Hablábamos un poco también de las imágenes de televisión. Tú puedes pedir que se retiren, que no salgan más. También ocurre, por ejemplo, en reportajes, pues, por ejemplo, de personas que tienen un proceso contra la drogadicción, que están en un centro de rehabilitación, o personas que han tenido una vida dura y que en un momento determinado no les importa venderlo públicamente y sacarlo en televisión. A lo mejor a los años que se han rehabilitado y que tienen una vida hecha, pues no le apetece que su hijo el día de mañana se meta y eso aparezca, ¿no? Sí. Están en pleno derecho de poder pedir la retirada y la no repetición de ese programa, ¿no? Eso es una de las novedades que introduce el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, porque sabes que ahora tenemos una ley, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, está en vigor hasta el 25 de mayo de este año ya, de 2018. No parece todavía mentira. Parece que el año que viene no. A partir de ese momento se aplica, es de obligado cumplimiento una nueva ley, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que viene un reglamento europeo, y una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos a nivel español. En esa ley se crea un nuevo derecho, que es el derecho al olvido, y recoge todo este tipo de cosas que comenta. Una persona que ha podido cometer un error en el pasado tiene derecho a que ese pasado no le afecte después en su nueva vida, y puede, en determinadas circunstancias, puede exigir a incluso buscadores como Google, etcétera, que retiren todo lo que haya al respecto de un evento pasado de su vida. Cuando hablamos de cámaras de seguridad, por ejemplo, o de videocámaras que están en un lugar, ¿cuántas veces hemos llegado a una comunidad y hemos visto una cámara, ¿no? O la puerta de un banco y demás? Bueno, muchas veces se mira por la seguridad, pero ¿nos pueden espiar a través de esas videocámaras que a veces vemos y no sabemos el por qué están ahí? Las videocámaras, como sobre todo hablamos de las que están conectadas a internet, que van por protocolo IP, la imagen se transmite pues como otra señal y va a la red. Pues toda señal que va por internet es hackeable y es pirateable. Entonces, claro, es verdad que en los teléfonos y en los ordenadores, que ahora está muy de moda ponerle la pegatinita esta para tapar la cámara, que se la ponemos al ordenador, y sin embargo el móvil a lo mejor, que encima tiene por los dos lados, no sé. Y que lo llevamos continuamente. Y lo llevamos encima. Sí es cierto que no es tan fácil como a lo mejor en alguna película parece que sale, que cualquiera puede entrar y ver. No es tan fácil, realmente tiene que ir un ataque muy dirigido, se tiene que dar una serie de circunstancias, pero también hay lo que más quería yo poner de manifiesto son estas cámaras que se venden para videovigilancia, que a lo mejor vienen de China, y los fabricantes no se han preocupado demasiado de la seguridad, sino de que el producto sea dar barato, el servicio rápido que y sea barato, sencillo, y bueno, que sea pues ese tipo de servicio, más que la seguridad. ¿Qué pasa? Pues que estas cámaras, al conectarlas, mucha gente no sabe que luego están emitiendo y puedes acceder a esas imágenes desde fuera sin ningún, sin ser hacker ni nada, que están al aire, están abiertas. Existe un buscador que se llama Shodan, que se dice que es el buscador de los hackers. Realmente es un buscador como Google, pero en vez de mostrarte páginas, te muestra dirección IP, dispositivo. Entonces, si en Shodan pones, por ejemplo, webcam, tal, aparecen montones de cámaras que están emitiendo, y que la gente, cientos de cámaras, que no están, los dueños no saben que esas imágenes se están emitiendo. Entonces, en ese sentido, sí que hay que vigilar qué tipo de cámara se utiliza, qué software utilice ese dispositivo. Oye, Ainhoa, aprovechando que estás con nosotros, que Lunamic además, que eres perito judicial TIC, esto es muy importante también recordarlo, hablando de, por ejemplo, de esas grabaciones que queremos mostrar como prueba en un juicio, ¿no? ¿Qué grabaciones nos valen como prueba y qué grabaciones no nos valen como prueba? Y si queremos que sea prueba, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es el proceso a seguir? Realmente cualquier grabación en principio puede servir como prueba. Lo que sí es cierto que para autentificar que esa grabación no se ha manipulado, se ha grabado cuando dice que se ha grabado, con el dispositivo en fecha y hora, etcétera. Aunque sea sin el consentimiento de la persona. Sí, eso es otro tema diferente. Cuando queremos demostrar un delito, claro, por ejemplo, ya da igual todo lo demás, ¿no? Sí es cierto que no es así tampoco. No sé. Sí, a lo mejor prevalece. Nosotros podemos, mira, lo que me vengo a referir, si tú quieres presentar una grabación como prueba, tienes que demostrar que esa grabación es auténtica. Bien, la autenticidad de la misma. Eso es, la integridad y la autenticidad, que es que se ha grabado con el aparato que dice, en fecha y hora tal, y que no se ha modificado, que no se ha cortado un trozo o se ha borrado, que eso con un programa de edición de vídeo es fácil de hacer. Entonces, eso por un lado, comprobar eso. Por otro lado, que comenta si es legal o no grabar, cuando tú eres parte integrante de una conversación, por ejemplo, tú puedes grabar sin ningún problema legal esa conversación.
y utilizarla en un juicio o utilizarla para tu uso privado. Entonces, incluso sin avisar y sin consentimiento de la otra parte, porque tú eres parte integrante de la conversación. Vale, perfecto. En general, vamos, hay muchos más casos, pero en ese cuando se graba, por ejemplo, ocurre mucho en temas de divorcios, violencia de género, que se graban para después aportar la prueba de que la han insultado o de que, no, en fin. Sí, veíamos hace poco también que se hacían redes sociales, que no sé hasta qué punto... Ahí vemos también, otra pregunta me surge, ¿no? Veíamos en redes sociales como un padre demostraba que la madre estaba mintiendo, ¿no? Y decía que maltrataba a sus hijos y se veía claramente que no, que lo que iba nunca la maltrató a ella y lo que iba era por a su hijo. Y eso luego ha salido, ya hay una sentencia en la que se le da al padre la razón, pero ese vídeo luego ha salido en redes sociales. No sé si la madre podría arremeter ahora contra el padre, claro, de que eso es una prueba para un juicio, no para exponérselo públicamente. Sí, totalmente. Claro. Sí. El procedimiento, imagino que sería contactar contigo en este caso, como perito judicial, ¿no? Y probar esa autenticidad, ¿no? Es decir, claro, no es complejo, ¿no? No, bueno, a ver, hay que analizar O sea, es complejo para ti, pero no para el cliente, para la persona que lo necesita. Claro, puede ser las dos cosas. Primero, una, que queramos demostrar que lo que estamos aportando es auténtico, o lo contrario, que es decir, que la otra parte ha aportado una prueba que ha sido manipulada. Claro. En ese caso se hace una contrapericial, que se dice, ¿no? Que es tú tienes derecho a acceder a esas pruebas, si eres una de las partes, y en ese caso lo que se hace es un análisis que dice, pues sí, se ha manipulado aquí, con un análisis matemático, etcétera, ¿no? Perfecto, madre mía, qué de cosas tiene eso. Qué barbaridad, eso hay que tener especial cuidado, ¿no? Con lo que nos graban y donde se cuelga, ¿no? Sí. Lo hemos dicho también otras veces, ¿no? El cuidado de contar cuanto menos posible lo nuestro en las redes sociales, ¿no? El mantener la privacidad, ¿no? Eso es importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, que de eso habla mucho, ¿no? Esa foto selfie donde sale el de atrás y ya tampoco es legal. Hay que tener cuidado con lo que sacamos de atrás, ¿no? Claro, lo que hablábamos para los menores se aplica realmente para todas las personas. Lo que ocurre es que en el caso de los menores las sanciones son mayores y hay que tener especial cuidado, pero se aplica a todo el mundo. Si tú sales en una foto publicada en alguna parte, tú tienes derecho a que esa imagen se retire. Bien. El otro día me pasaba a mí, por ejemplo, el Día de Reyes, ¿no? Que yo decía, estaban mis sobrinas y demás, me volvía loco por mostrarle a todo el mundo la cara de felicidad que tenían esas niñas. Pero te paras un poco y piensas, porque aunque tengas la autorización de tu hermana o de tu cuñado y demás, luego esas niñas no dejan de ser niñas, es su intimidad y el día de mañana uno tiene un carácter retroactivo, es decir, uno puede denunciar algo que hayan sacado tuyo de pequeño. Pues mira, ahí ya me pillas, la verdad, vale, pero vale. Yo creo que no, vale. Porque como en ese porque el consentimiento es paterno. Claro, en ese momento la o sea, patria potestad o el tema legal lo tienen los padres, ¿no? La responsabilidad legal lo tienen los padres, con lo cual lo que hagan, pues claro, bien hecho está, ¿no? Claro. Que después eso es como si te bautizan de pequeño y tú quieres ateo, pues ya hijo mío. Veremos si dentro de unos años todos esos niños que están expuestos en redes desde que nacen tan chiquititos, si no tiene algún tipo de, como tú dices, de repercusión hacia los padres. Y además que ahora tenemos No sé si ha habido algún caso, igual ha habido algún caso ya por ahí. Además que imagino que cuanto más casos se den, la legislación cambiará, esto es como todo, hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Pero es verdad que lo estamos viendo en todo realmente, porque hay momentos, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y eso por qué se emitió? O sea, ¿por qué lo sacaron o por qué lo pusieron? Hay que tener mucho cuidado porque es una vara de medir muy fina. Sí, ¿no? Estamos muy expuestos en general con esta sociedad de la comunicación en las redes sociales. Yo tengo la teoría de que con el tiempo esto se va a moderar. Sí, ¿no? Que, no sé, estamos como de alguna manera prostituyendo mucho nuestra imagen y así a lo loco. Y creo que esto trae unas consecuencias y cuando la sociedad se haga consciente de todas esas consecuencias y lo que trae, volverá un poquito para atrás. Esa es mi teoría. Pero esa es la teoría de Ainhoa y de Lunamic. No lo sé seguro, claro. Bueno, Ainhoa, muchísimas gracias una semana más. Lunamic.es, ¿verdad? Lunamic.es. Ahí tienen toda la información, como no podía ser de otra forma. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿De acuerdo?